La excesiva tensión mundial provocada por el eterno y arquetípico enfrentamiento entre Occidente y Oriente inevitablemente plantea la posibilidad de una amenaza nuclear acechante y por lo tanto una tercera guerra mundial en las proximidades. Las autoridades políticas que deberían estar trabajando incesantemente por resolver los conflictos a través de la paz y el respeto parecen impulsadas por una intención primitiva y demoníaca de desatar el caos, sin reparo en las consecuencias. Como dijo hace unos días Juan Antonio de Castro, doctor en Ciencias Económicas y exfuncionario de la ONU, lo más grave que está sucediendo actualmente es que los comportamientos de nuestros políticos no son racionales y no tienen en cuenta en absoluto la opinión de la gente que los ha votado. Definitivamente el objetivo de Estados Unidos es dinamitarlo todo antes de que Donald Trump asuma su presidencia. Pero, ¿qué nos diría Carl Jung respecto a los políticos y la estruendosa probabilidad de una guerra atómica? Afortunadamente, una de las estudiantes más devotas de Jung, Barbara Hanna, logró registrar la respuesta del psiquiatra suizo en los años 1954, durante el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos bandos tenían armas nucleares y el pueblo de entonces también se preocupaba de que estos artefactos fueran utilizados. Creo que depende de cuántas personas puedan soportar la tensión de los opuestos en sí mismas. Si son suficientes, creo que la situación se mantendrá y podremos sortear innumerables amenazas y evitar así la peor catástrofe de todas: el choque final de los opuestos en una guerra atómica. Pero si no son suficientes y estalla una guerra de ese tipo, me temo que significaría inevitablemente el fin de nuestra civilización, como han hecho tantas civilizaciones en el pasado pero en menor escala. Jung sentía un amor muy inusual y profundo por la humanidad y le resultaba realmente difícil aceptar una catástrofe de tal magnitud, sobre todo porque los promotores de tales aberraciones irresponsables siempre nos venden una máscara de civilización y moralidad impecable, siendo aún más salvajes y menos inteligentes que los propios animales del campo. El maestro llegó a afirmar que son los actuales sistemas políticos sociales delirantes los verdaderos peligros que amenazan nuestras vidas. Con delirantes se refería a la naturaleza neurótica de los cuerpos políticos de siempre ubicar la maldad absoluta en el grupo opuesto, convirtiéndolo naturalmente en el enemigo que hay que destruir, sin atreverse jamás a reconocer la propia maldad. Jung decía que el estado de masas no tiene la intención de promover el entendimiento mutuo ni la relación constructiva entre los seres humanos, sino que se esfuerza por manipular al individuo, aislarlo psicológicamente y desconectarlo de su ser, acostumbrándolo a creer que todos los problemas y todas las soluciones se encuentran en la realidad externa, y que la realidad interna no es un lugar seguro ni deseable en el que buscar respuestas. Alrededor del 50% de la política es definitivamente repugnante en la medida en que envenena la mente absolutamente incompetente de las masas. Estamos en guardia contra las enfermedades contagiosas del cuerpo, pero somos exasperantemente descuidados cuando se trata de las enfermedades colectivas aún más peligrosas de la mente. Si observamos a toda la humanidad como un gigantesco ser humano, podríamos decir que una guerra es una terrible enfermedad autoinmune, un cáncer, que se establece básicamente en la imposibilidad que tiene el ego para reconciliar, gestionar y contener la tensión de los opuestos. Si las cosas van mal en el mundo es porque algo anda mal en el individuo, porque algo anda mal en mí. Por eso, si soy sensato, me pondré en orden a mí mismo. Afrontar posiciones firmes y contrarias con otras personas sobre cuestiones políticas, sociales, ambientales, éticas o espirituales, a menudo puede resultar verdaderamente incómodo, frustrante o incluso enfurecedor. Este conflicto entre los opuestos naturalmente genera una tensión psíquica, una tensión que produce energía en el individuo, una carga emocional que puede causar destrozos tremendos cuando no se canaliza adecuadamente. Desde una discusión acalorada con el vecino o el jefe de la empresa, hasta las extravagantes manifestaciones ideológicas actuales donde los colectivos recurren a la violencia para imponer sus principios. Muchos colectivos feministas, ecológicos o progresistas que se presentan con una máscara moralista y de inclusividad llevan consigo una sombra colectiva bastante espesa,
que no dudarían en descargar de manera destructiva y violenta contra todos aquellos que piensen distinto, porque no saben sostener ni gestionar esta tensión de los opuestos. El concepto de sombra colectiva o inconsciente colectivo es muy importante, porque estas personas no solo intentan descargar sus propias frustraciones, sino que llevan consigo la energía psíquica de todas las personas vivas y fallecidas a lo largo de la historia, que resuenan con la misma causa y por lo tanto con el mismo sufrimiento interior. Esta dinámica de polarización también puede elevarse a escalas globales, manifestándose por ejemplo en conflictos bélicos. Dos grupos de un mismo sistema que adoptan puntos de vista opuestos acaban compitiendo y tomando decisiones cada vez más extremistas, por temor a que el enemigo tome el control. Cuando la tensión se hace insostenible, se desata el caos, la guerra. Es aterrador pensar que el hombre también tiene un lado oscuro, que no consiste solo en pequeñas debilidades y flaquezas, sino en un dinamismo claramente demoníaco. El individuo rara vez sabe algo de esto. Para el como individuo es increíble que alguna vez, en cualquier circunstancia, pueda ir más allá de sí mismo. Pero si estas criaturas inofensivas forman una masa, surge un monstruo furioso, y cada individuo es solo una pequeña célula en el cuerpo del monstruo, de modo que para bien o para mal, debe acompañarlo en sus sangrientas rabietas e incluso ayudarlo en todo lo posible. Una persona o un grupo que no es capaz de soportar la tensión de los opuestos no puede escuchar ni tolerar perspectivas distintas sin sentirse internamente perturbado, y por lo tanto no puede crear una relación neutral o pacífica con el otro, porque siente que sus ideales, su estatus, su reputación y el número de sus seguidores corren peligro. Y si existe mucho poder de por medio, sin duda cabe la posibilidad de intentar destruir a la fuente de incomodidad. Jung pensaba que el mejor método para tratar con la oscuridad de los demás es reconociendo la oscuridad en uno mismo, por lo que soportar la tensión de los opuestos requiere de un gran trabajo de sombra, una profunda autoindagación exhaustiva y constante que permita tomar conciencia de las carencias, debilidades, frustraciones, enojos y heridas abiertas que el orgullo intenta esconder. Como es arriba, así es abajo. La decadencia de la sociedad actual no solo es un reflejo de las mentes visibles e invisibles que gobiernan el sistema, sino del enorme porcentaje de la humanidad que todavía continúa enganchada a la influencia de la masa, el hombre masificado y superficial, indiferente e hipnotizado, que fundamenta su existencia persiguiendo su propia completud a través del consumismo radical. Carl Jung tenía una visión muy crítica de los políticos. La identificación con el cargo o el título que uno tiene es muy atractiva, y es precisamente por eso que tantos hombres no son más que el decoro que la sociedad les concede. En vano se buscaría una personalidad detrás de la cáscara. Debajo de todo el relleno se encontraría una criatura diminuta y digna de lástima. Por eso el cargo o lo que sea que esa cáscara exterior pueda ser, es tan atractivo. Ofrece una fácil compensación por las deficiencias personales. Debemos abandonar de una vez por todas la falsa esperanza de que estas personas, carentes de todo sentido genuino de filantropía y humanitarismo, decidan convertirse mágicamente en individuos favorables y líderes benefactores, porque no va a suceder. La enorme cantidad de información que continuamente está saliendo a la luz nos impulsa a preguntarnos con seriedad si los grupos que manejan el sistema son solo genios incomprendidos o simplemente psicópatas. La palabra apocalipsis es un término que generalmente evoca la idea del fin del mundo, de la destrucción total. De hecho, Jung percibía constantemente la sensación de que estamos viviendo una época apocalíptica. Sin embargo, el psiquiatra tenía bien claro que la etimología de la palabra en realidad proviene del griego apocalipsis, que significa revelación, y alude a la idea de descubrir lo que ha permanecido oculto. ¿Recuerdas el mito de la caja de Pandora? El mítico recipiente en que los dioses habían encerrado todos los males del mundo es destapado por la joven Pandora, liberando y revelando a la humanidad lo que yacía oculto en las sombras, y generando un gigantesco caos en el mundo de los hombres. Por lo que este misterioso recipiente insinúa el símbolo de la cueva, y por lo tanto de la naturaleza del inconsciente. El apocalipsis representa una época caótica y difícil,
en la que se revelan secretos prohibidos y situaciones que evidencian el verdadero rostro del auténtico enemigo, como actividades gubernamentales nefastas, la utilización oculta de la población como conejillo de Indias, la implantación forzada de numerosas ideologías antinaturales para pervertir, dividir y programar a los niños y a la humanidad, el intento de disolver los valores esenciales que sustentan la cultura, el abandono y la ineficacia de las autoridades para prever catástrofes naturales, y, en fin, la necesidad urgente de los poderes fácticos para reducir la población y provocar un conflicto armado. La Internet es clave, porque está permitiendo que cada vez más personas rompan el hechizo del Papá Estado, que promete acabar con el hambre y el sufrimiento humano. La Internet es la serpiente que Yahvé, el Dios Padre tirano, intenta controlar sin éxito. La serpiente como antídoto o como veneno. Nosotros elegimos. La llegada del anticristo no es solo una predicción profética, es una ley psicológica invariable. Las transiciones entre los eones siempre parecen haber sido tiempos melancólicos y desesperanzadores, como por ejemplo el colapso del imperio antiguo en Egipto, entre Tauro y Aries, o la melancolía de la era agustiniana entre Aries y Piscis. Y ahora nos estamos moviendo hacia Acuario, del cual los libros sibilinos dicen: Luciferi vires accendite queries acres. Acuario inflama las fuerzas salvajes de Lucifer. Y estamos solo al comienzo de este desarrollo apocalíptico. Ya soy abuelo 2 veces y veo crecer a esas generaciones distantes, que mucho después de que nos hayamos ido pasarán sus vidas en esa oscuridad. El mito bíblico del Apocalipsis nos dice que Satanás está encerrado en el abismo durante 1000 años y que Cristo reinará durante el mismo periodo de tiempo. Pero luego nos dice que después de esto, es necesario que la bestia sea nuevamente desatada por otro periodo de tiempo más corto. Aquí es importante recordar que actualmente continuamos en el eón de Piscis y que faltan solo 124 años para iniciar el eón de Acuario. Por lo que estos 1000 años bíblicos en los que Cristo reina sobre la tierra se corresponden astrológicamente con la primera mitad del eón de Piscis, que ya terminó en el año 1074. Por lo que, como dijo Jung, nos encontramos experimentando la enantiodromía del eón cristiano, nada más y nada menos que el reinado del anticristo. El concepto de enantiodromía significa correr en sentido contrario y hace referencia a un principio de compensación en el que se manifiesta el contrario, el opuesto inconsciente, la sombra, con el objetivo de restablecer el equilibrio. No existe día sin noche, vida sin muerte, renacimiento sin putrefacción, placer sin dolor. Por lo que todos estos procesos oscuros que estamos viviendo en la actualidad nos hablan de una transformación difícil, incómoda y tenebrosa, incluso demoníaca, que las fuerzas universales naturales están impulsando, porque la sombra del inconsciente colectivo humano está muy cargada. Mientras más cargada está la sombra, más horrorosa es la apariencia del diablo. Entonces más repulsivas son las acciones de nuestros gobernantes, de los artistas de Hollywood y de la población masificada. Este colapso del sistema que suele acompañar a los trascendentales cambios eónicos fue lo que Jung denominó como la angustia espiritual universal. Jung consideró al Apocalipsis como un arquetipo, porque este patrón de periodos caóticos en el mundo no se limita a la mitología cristiana, sino que ocurre en todas las culturas. En la mitología griega se habla de la edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. La edad griega del hierro se caracteriza por la violencia y la corrupción del mundo, y esta historia encuentra su paralelo en el Kali Yuga de la mitología hindú, que refiere a una era oscura y degenerada. Kali Yuga significa era de Kali. Kali es una diosa que destruye y castiga para transformar y renovar, y encuentra su poderoso símil en el anticristo. También tenemos el Ragnarok de los mitos nórdicos, y la destrucción de Osiris en los mitos egipcios. Aquí es fundamental comprender que la característica clave del arquetipo del Apocalipsis es su intención. Como todos los arquetipos, el Apocalipsis tiene un propósito, un significado inherente. Quiere forzar un cambio, una metamorfosis. Y lo hace removiendo los cadáveres del armario, desde la raíz, desde las profundidades del inconsciente. No se trata de destruir sin razón, llega el caos y la devastación porque debe de haber algo importante que como humanidad no hemos estado considerando.
La aparición del símbolo redentor está estrechamente relacionada con la destrucción y la devastación. Si lo viejo no estuviera maduro para la muerte, nada nuevo aparecería. Y si lo viejo no estuviera bloqueando perjudicialmente el paso de lo nuevo, no podría ni necesitaría ser desarraigado. Todavía no hemos comprendido que el descubrimiento del inconsciente significa una enorme tarea espiritual que debe ser realizada si deseamos preservar nuestra civilización. Si alguna vez hubo un momento en que la autorreflexión era absolutamente necesaria y lo único correcto, es ahora, en nuestra época catastrófica actual. Sin embargo, quien reflexiona sobre sí mismo está obligado a tocar las fronteras del inconsciente, que contiene lo que más necesita saber. Faltan 124 años para que el Sol se ubique en la constelación de Acuario, que es el periodo en que el Cristo debería destruir a la bestia y enviarla al inframundo nuevamente. Pero, ¿cuál es el significado trascendental de esto? Para Carl Jung existen 5 niveles de consciencia. Actualmente nuestra sociedad se encuentra en el 4º nivel, que refiere a la mentalidad materialista, unilateral y cientificista, que solo reconoce el mundo tangible y externo, que considera la realidad interior como casi inexistente y que se centra casi exclusivamente en el desarrollo tecnológico. No es casualidad que estemos viendo un progreso exponencial de lo tecnológico a tan solo 124 años de la próxima era. Todas las características que hemos mencionado son muy acuarianas, pero en nuestra sociedad vigente representan la sombra de Acuario, el Acuario mal enfocado, lo que como humanidad tendremos que trabajar para poder equilibrar la era que viene. La tecnología y el bienestar social no nos aportan nada para superar nuestro estancamiento espiritual, y no nos dan respuesta a nuestra insatisfacción e inquietud espirituales, por las que nos sentimos amenazados tanto desde dentro como desde fuera. Según Jung, esta mentalidad unilateral y materialista ha provocado retrasos en el desarrollo psíquico y de autoconocimiento en la humanidad, porque no tenemos ni idea de quiénes somos y cuál es nuestro propósito. No somos ni la sombra de los héroes y sabios de antaño. Y lo peor de todo es que no sabemos lo importante que es reconocernos en nuestra genuina individualidad. Al descartar la realidad de la psique, nuestra realidad más esencial, acabamos por ignorar nuestra sabiduría interior, la voz profunda de la intuición, nuestra brújula sagrada. Entonces ya no sabemos hacia dónde ir y no sabemos cómo separar la paja del trigo. No logramos reconocer la información falsa de la verdadera. La psique necesita modelos firmes con los que identificarse, y el modelo ideal es aquel que reconocemos desde nuestro interior, único e irrepetible. Pero como la humanidad no sabe quién es, busca modelos en el mundo externo que le brinden un sentido. Las fuerzas oscuras no son estúpidas, sino que nos brindan un enorme abanico de personajes de ficción, influencers y artistas, todos bien alineados con la agenda y la ideología que les conviene, para manipular nuestro rumbo y voluntad. Cuando el individuo no tiene raíces firmes y fuertes como las de un árbol, se transforma en un globo que lleva el viento y es vulnerable a ser atrapado por los llamados ismos. Como el progresismo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, etc. Incurrir en las ideologías es la mejor forma de ser apresados por la psique de masas, que solo piensa en términos de necesidades y resentimientos personales. Conocemos las inmensidades del espacio mejor que nuestras propias profundidades, donde, aunque no lo entendamos, podemos escuchar directamente el latido de la creación misma. Los tiempos actuales demuestran que Satanás nos está presionando, nos está provocando, y todo indica que van a tener que suceder cosas muy duras para que la humanidad reflexione y abra los ojos. Los religiosos continúan esperando a que el Redentor regrese para salvar el mundo, pero lo que no saben es que el Redentor, la consciencia crística, se encuentra latente en cada uno de nosotros. Desde tiempos inmemoriales, Cristo es el símbolo alquímico por excelencia del ser humano despierto, el ser humano trascendido, el individuo renacido de sus propias cenizas. Cristo es el único capaz de derrotar al mal. La guerra comenzó desde hace mucho tiempo. Ya desde el 2019 nos tendríamos que haber dado cuenta de quiénes son los verdaderos enemigos. Entonces,
¿Qué nos recomendaría Carl Jung para enfrentar los tiempos de crisis y agitación masiva que ya estamos experimentando? La consideración cuidadosa de los factores psíquicos es de importancia para restablecer no solo el equilibrio del individuo, sino también el de la sociedad. De lo contrario, las tendencias destructivas ganan fácilmente la partida. De la misma manera que la bomba atómica es un medio sin igual de destrucción masiva física, así también el desarrollo equivocado del alma debe conducir a la destrucción masiva psíquica. La situación actual es tan siniestra que no se puede evitar la sospecha de que el Creador está planeando otro diluvio que finalmente exterminará a la raza humana existente. Pero si alguien imagina que una creencia sana en la existencia de arquetipos puede inculcarse desde fuera, es tan simple como la gente que quiere prohibir la guerra o la bomba atómica. Tales medidas recuerdan al obispo que excomulgó a los abejorros por su indecorosa proliferación. El cambio de conciencia comienza en casa. Es un proceso que dura siglos y que depende enteramente de hasta dónde se extienda la capacidad de desarrollo de la psique. Todo lo que sabemos en la actualidad es que hay individuos aislados que son capaces de desarrollarse. El psiquiatra suizo fue explícito en su mensaje. Debemos comprometernos en el desafío de iniciar un camino responsable de autodescubrimiento y desarrollo personal que nos permita encontrar la verdadera esencia de nuestra personalidad, quienes realmente somos, lo que naturalmente nos llevará a reconocer nuestro auténtico propósito en la Tierra. Como humanidad, nuestro deber y sentido de existencia es trabajarnos tan profundamente y desde la raíz, que nos transformemos en individuos poderosamente incompatibles con la neurosis masiva que se intenta provocar. Actualmente, y gracias a la Internet, cada vez son más las personas que toman conciencia de las mentiras, al poder acceder a conocimientos importantes que de otra manera sería prácticamente imposible. Jung sabía que cada persona cuenta y que por insignificante que pueda parecer nuestra propia contribución, es sin embargo una obra magna, una gran obra. Como al principio de la era cristiana, hoy nos enfrentamos de nuevo al problema del atraso moral general que no ha logrado seguir el ritmo de nuestro progreso científico, técnico y social. Hay mucho en juego y mucho depende de la constitución psicológica del hombre moderno. ¿Es capaz éste de resistir la tentación de utilizar su poder con el fin de provocar una conflagración mundial? ¿Es consciente del camino que recorre y de las conclusiones que debe sacar de la situación mundial actual y de su propia situación psíquica? ¿Sabe que está a punto de perder el mito del hombre interior que el cristianismo ha atesorado para él y que le permite conservar la vida? ¿Se da cuenta de lo que le espera si alguna vez le sobreviene esta catástrofe? ¿Es capaz siquiera de darse cuenta de que se trataría de una catástrofe? Y por último, ¿sabe el individuo que él es el contrapeso que inclina la balanza? La felicidad y la satisfacción, la ecuanimidad de espíritu y el sentido de la vida son cosas que solo pueden experimentar los individuos, y no un estado que, por una parte, no es más que una convención acordada por individuos independientes, y por otra, amenaza continuamente con paralizar y reprimir al individuo. No me mueve un optimismo excesivo ni me apasionan los ideales elevados, sino que me preocupa únicamente el destino del ser humano individual, esa unidad infinitesimal de la que depende un mundo, y en quien, si leemos correctamente el significado del mensaje cristiano, incluso Dios busca su objetivo. Agradecemos enormemente a todos los seres de luz y conciencia que apoyan el canal de los enigmas del ser y que se interesan por la invaluable contribución que el maestro Carl Jung brindó de forma incondicional a la humanidad. Así que continuaremos compartiendo muchas más herramientas para enriquecer el aprendizaje y esclarecer el proceso de individuación. A cambio te pedimos un like si sientes que ha sido útil para ti, y no olvides suscribirte y compartir el vídeo, porque nunca sabremos en qué momento un destello de sabiduría puede ayudar a iluminar a todo un universo.